Jérete, hoy es 4 de junio de 2026. Durante toda mi vida no he hecho otra cosa más que perseguir la inutilidad. Durante buena parte de mi existencia no he hecho más que presumir, forjar, buscar, desear, ejercitarme en la pulcritud. Soy pues un inútil, pero aquí este epíteto no tiene una connotación peyorativa. Ya los más egregios de la filosofía occidental, desde Sócrates hasta nuestros días, se han ocupado acerca del significado que los vocablos utilidad e inutilidad tienen, sobre todo cuando nos ejercitamos o nos enfrentamos a la pulcritud o, como también se le dice, la belleza. La pulcritud es lo inútil per se porque no se produce para algo. No puede pasarse de mano en mano, no puede manipularse. De hecho, la condición de la pulcritud es casi que la inaccesibilidad, la inasequibilidad. No en vano, desde la antigua Grecia, desde los antiguos helenos, pasando por los filósofos y teólogos cristianos, a Dios se lo hace coincidir o al menos comulgar o al menos coligarse con el lugar de la pulcritud. Allí donde se evidencia o se cree que hay una pulcritud, decían los antiguos helenos y en buena medida también algunos teólogos cristianos, allí donde se evidencia o donde se presume alguna pulcritud, ha de haber una evidencia de lo divino. Y claro, ya con todas sus modulaciones de qué tanto lo divino está allende la apariencia, allende la recepción o aprehensión de los sentidos y demás. Ya pues de eso se encargará cada teólogo, cada teórico. La pulcritud entonces es lo per se incomprensible, lo per se inasible, de lo que tan solo puede gozarse y a lo que tan solo puede presumírselo. La pulcritud es presunta y yo diría es casi que otorgada. Claro, esta es una posición odierna, no es una posición de los antiguos. Ser un inútil significa, o ser un inútil por excelencia significa haber optado en la vida por ocuparse de lo pulcro, sea porque se lo presume, sea porque se lo otorga, se lo concede, como en el amor. El amor es una fantasía, es una concesión inicial de pulcritud, de embellecimiento, de ornación o de ornato del otro, de exornación del otro. Lo pulquérrimo o lo pulcro será aquello de lo que solo puede gozarse sin menguar de eso que se goza o sin consumir a eso de lo que se goza. De lo pulcro se fruye, independientemente de qué pone cada quien en el lugar de lo pulcro. A los dioses, a una obra de arte, a la música, como decía Schopenhauer, a la música, o a una mujer, como decimos muchos hedonistas. Sin embargo,
la pulcritud es inasible, la pulcritud es elusiva, la pulcritud se escapa, porque cuando acariciamos la piel de una mujer, cuando admiramos una obra de arte, cuando escuchamos música, no estamos realmente manipulando nada, no estamos consumiendo nada, estamos fluyéndonos, estamos gozando, ni siquiera del ser de otro, como hubiera pensado San Agustín, ni siquiera del ser de lo bello, sino simplemente podría ser también de la nada, o del velo de lo imaginario. No importa. Optar por ser un inútil implica en mayor o menor grado fracasar o desencajar con respecto a los oficios, deberes y eficiencias de la cultura. Ya sea por percatación, por reacción, por decisión, por concesión, ocuparse de lo pulcro implica defraudar, ofender los afanes de los demás, los afanes del otro. En la antigua Hélade, cuando aparece la filosofía, que no aparece súbitamente, tiene unos antecedentes ya bien estudiados por la tradición y por los filósofos más contemporáneos, cuando aparece la filosofía estrictamente ya socrática, claro, primero, la filosofía es una reacción, es una respuesta a la sociedad que la permite, incluso rechazándola o incluso sospechando de ella. Pero la sociedad helénica, sí, tenía el espacio propicio para que la filosofía ya emergiera, no porque tenía que emerger, sino porque las formulaciones simbólicas, las sugerencias interpretativas del mundo permitieron un espacio que alguien construyó como respuesta, o que algunos fueron construyendo como respuesta. No importa eso ahora, simplemente quiero decir que la filosofía tuvo gran auge, gran importancia. Tampoco era que cundiera y que proliferara. A Sócrates lo asesinaron y solamente los nobles y los reyes acogían a los filósofos, a veces con sospecha o a regañadientes. El pleno, el común de la sociedad antigua greca se parecía mucho a la nuestra: comerciantes, gobernantes, gente ocupada, oficiosa, tratando de sobrevivir. Pero bueno, sí quiero notar que la sociedad antigua greca y luego la latina también, después de la época helenística, la sociedad romana, el imperio romano luego, permitirá o mantendrá a la filosofía. Y bueno, digamos que durante la época cristiana hay todos unos debates, hasta llegar a decir que la filosofía no es más que la sirvienta de la teología. No me acuerdo ahora, se me escapa el término que en castellano todavía, no es sibila, es, bueno, se me va, no me detendré ahora allí. La sociedad grecolatina, pues, de algún modo permite a regañadientes y con sospecha la filosofía, porque fue una sociedad profundamente religiosa. La filosofía, de hecho, plantea que perseguir la belleza es perseguir lo divino, y al perseguirse lo divino, pues se está persiguiendo lo inútil por excelencia. Insisto, la palabra inútil no tiene esa connotación peyorativa que puede tener hoy. Porque lo divino tenía una estatura alta, amplia, y durante la Edad Media también. Es que todos esos tratados sobre la belleza que cunden en mayor o menor grado entre los teólogos
y entre los místicos cristianos aluden al lugar de la belleza y a su correlación o a su relación, a su asociación con lo divinal. Solo cuando el lugar de lo divino va decayendo, el lugar de la pulcritud toma otro cariz. Y cuando va decayendo el lugar de lo divino, aparece sustituyendo ese lugar veritativo, entre muchas otras cosas, el lugar de la utilidad como lugar de verdad, que derivará en revoluciones industriales, en mediciones del tiempo, pensándolo en términos de eficiencias, de eficacias, bueno, de producción de bienes, de dineros, de servicio. Perseguir hoy la pulcritud es perseguirla en una sociedad que, aunque se asemeja en muchos asuntos a la sociedad grecolatina, no es la misma. Hoy la pulcritud no tiene la misma estatura y de hecho la pulcritud es básicamente inútil. Nuestra arquitectura de hoy revela ese minimalismo, ese brutalismo. Simplemente se estima la funcionalidad, la producción en masa. Ser un inútil hoy es un acto, como siempre lo ha sido, de rebeldía. Cada época tiene sus discursos, sus propuestas de mundo, y la inutilidad es siempre persecución de lo pulcro, aunque bueno, hoy no siempre. Pero sí tiene que ver con ello en buen modo. Pero quien opta por la inutilidad en cada época está de algún modo también desafiando, rebelándose frente a las ocupaciones. Es que de hecho ni siquiera el arte tiene hoy el propósito de tender hacia lo bello. Después de las vanguardias del siglo XX, incluso el arte puede tender hacia lo feo, hacia lo desagradable, hacia lo aberrante, hacia lo inmoral. Entonces hoy ser artista ni siquiera implica buscar lo bello, buscar lo pulcro. Ni siquiera amar hoy en cualquiera de sus manifestaciones implica necesariamente buscar lo pulcro. La inutilidad entonces es una opción que uno puede unir buscando lo pulcro, lo pulquérrimo. Aunque lo pulcro no sea algo material en sí, tampoco esté puesto necesariamente en un discurso religioso en sí o en una deidad específica. La prosecución, la prosecución hacia lo pulcro o hacia lo pulquérrimo, la presunción hacia lo pulquérrimo, perdón, la presunción de lo pulquérrimo, la forja de lo pulquérrimo, la concesión o la adjudicación de lo pulquérrimo en el amor, en los pactos hedonistas, en la cotidianidad, en la escritura, en la contemplación. Es un modo particular de inutilidad que yo denomino en mis escritos, en mi manifiesto estético, denominado Mi primavera bella o de la filocalía, denomino filocalía. La filocalía es, en mi propuesta, no una búsqueda religiosa, sino una búsqueda de lo pulcro, que tiene incluso estatura de ficción. Ser inútil es ser un ficcionario, es ser un fabulador, es ser un idealista, si se quiere, con todas las críticas que eso siempre ha tenido y tendrá. Ser un inútil no siempre es ser un filócalo, pero cuando yo me denomino inútil, sí me entiendo como filócalo, sí me entiendo dentro de mi filocalía.
Aftaisan. Muchas gracias por atender este video. Hasta una próxima, si es que una próxima. Jerete, ya.